quiera, usted perdiera la visión. Creo que lo menos que podríamos decir es que sería algo traumático. Pero otros verían esa pérdida de la visión como una desgracia de proporciones mayores. Para otros sería terrible. Casi sería como estar muertos en vida. El título del mensaje: cuando se pierde la visión. Ahora míreme, por favor. Cuando se pierde la visión. Pero hoy no quiero hablarles de la pérdida de la visión ocular. Tampoco quiero hablarles de la pérdida de la visión como proyección, como metas, como objetivos. Hoy quiero hablarles de la pérdida de la visión en cuanto a entender los propósitos de Dios. La pérdida de la visión en cuanto a entender los propósitos de Dios. Permítame darle un ejemplo para que me capte mejor. A José Dios le dio un sueño y le dijo que lo iba a bendecir. Pero el caminar hacia ese sueño para José no fue nada halagador. Porque camino a la bendición, con lo primero que se encuentra es con el odio de sus propios hermanos. Luego es vendido como esclavo. Luego es calumniado. Luego va a la cárcel. Esto para nadie es una bendición. Pero José, ¿por qué podía mantener su integridad cuando lo que ve es que va de mal en peor? Cuando va de desgracia en desgracia, hay una razón. José tenía claro el propósito de Dios para con su vida. Y esa claridad de propósito le hacía mantenerse firme a pesar que lo que veía era como ir hacia atrás. Él tiene claro, si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios lo dijo, Él lo hará. José tenía eso muy claro. Y por eso él pudo mantenerse a pesar de todo. Cuando nuestra visión está clara, nosotros podemos ver y entender por qué y para qué Dios permite algunas circunstancias. Repito, cuando nuestra visión está clara, podemos ver y entender el para qué Dios permite algunas circunstancias en nuestras vidas. Me gozaba escuchando el testimonio el domingo en la tarde de nuestro hermano Edwin. Y en ese testimonio él contaba que estaba haciendo un crédito para su posgrado. Pero me gustó una frase que él dijo: pero yo vi a Dios mismo poniéndose en la mitad para que ese crédito no lo hiciera. Ahora, eso es bendición. Cuando uno lo que está es pidiendo que el crédito se dé, pero Dios se pone en la mitad como: no lo hagas. Pero ¿cuál era el testimonio? Que Dios le dio, sin necesidad del préstamo, los 24 millones que él necesitaba para su posgrado. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Cuando se tiene claro el propósito, los obstáculos, las dificultades, las oposiciones, en vez de achicopalarnos, en vez de hacernos retroceder, nos hace pensar:
Si Dios no lo ha permitido, es que algo grande Él está a punto de hacer. Alabado sea el Señor. Cuando se ha perdido la visión para entender los propósitos de Dios frente a la adversidad, ¿qué hacemos? Renegamos. Pero mire, y ahora que más me he consagrado, ahora que estoy buscando a Dios, las cosas no me salen. Y ese no me salen es parte de la bendición de Dios para su pueblo. Ese no me salen es el mecanismo que Dios está usando para bendecir nuestras vidas. Pero cuando no tenemos esa visión clara frente a las adversidades, nos achicopalamos, nos desanimamos y otros inclusive se alejan del Señor. Cuando tenemos esa visión clara, podemos entonces ver a Dios obrando aún en medio de la adversidad. Cuando yo tengo la visión clara, estoy frente a una adversidad, pero yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Y si mi vida está en las manos de Dios, todo lo que me acontezca, aunque parezca malo, es para bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que me acontezca es para bendición. Yo he aprendido, cuando las cosas no me salen, algo entre manos se trae Dios. Y lo he aprendido, hermanos. Cuando algo se atraviesa y ya he como que aprendido a decir, algo bueno trae Dios. Algo entre manos se trae Dios. Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11, póngalo en la pantalla por favor. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de usted? ¿Quién dijo eso? Jehová. ¿Pensamiento de qué? De paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Repítalo conmigo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé si usted puede entender esto, pero Dios está diciendo, yo he decidido bendecirte. Aunque para recibir esa bendición tenga que tomar caminos que no son convencionales. Aunque para derramar esa bendición tenga que tomar caminos que a ti te parece que están equivocados. Es que el Señor dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Lo que ustedes llaman bendición tal vez no es bendición. Lo que ustedes llaman, Dios me está bendiciendo, tal vez no es la bendición. Lo que usted llama de gracia puede ser la mayor bendición que Dios tiene para su vida. Bendito sea el Señor. Por eso Dios dice, ustedes deben confiar simplemente en lo que yo he decidido hacer con ustedes. Yo tengo pensamiento de bien para con ustedes. Yo he decidido hacer grandes cosas en ustedes. Así que no se preocupen por el método. Escúcheme esto. Normalmente los métodos de Dios van en contravía con los métodos del hombre. El hombre dice, por aquí está la bendición. Y Dios le gusta llevarnos la contraria. No, por ahí no es, es por acá. Porque ¿qué dijo él en Isaías 55? Mis caminos no son vuestros caminos. El camino que ustedes llaman camino de bendición,
tal vez no es el camino que Dios llama de bendición. Por lo general, Dios siempre va en contravía de lo que nosotros llamamos bendición. Y es que la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por eso yo, ¿qué tengo que hacer? Cuando hay encontrada mi posición con lo que Dios está haciendo o quiere hacer. Él es mayor. Él sabe más. Él es Dios. Él es infinito. Yo soy finito. Él es poderoso. Yo soy débil. Entonces, ¿qué me toca hacer? Descansar en las manos del sabio y poderoso Dios, porque Él ha prometido llevarme a puerto seguro y Él lo cumplirá. Bendecido sea el nombre de Dios. No se preocupe por entender a Dios. Hay una canción que dice: Él obra de manera que no podemos entender. Y la Biblia también lo dice. No te preocupes por entender a Dios. Porque es que tratar de entender a Dios es una locura. Es como tomar lo infinito y meterlo en lo finito. Es un desatino pretender encerrar la mente infinita de Dios en la mente finita del hombre. Cuando nosotros comenzamos a tratar de entender el por qué, perdemos la visión del propósito. Yo no tengo que entender por qué Dios está obrando de esta manera. Lo único que a mí me toca es saber que Dios es un Padre bueno. ¡Qué bueno! Dios es un Padre más que bueno. Bendito sea el Señor. Y si yo tengo un Padre que es más que bueno, yo debo descansar en Él. Mire, si esta hermana que está aquí, monte esa niña allá en el 5º piso, y ella se para allá al frente y le dice: mija, tírate. ¿Usted cree que se tira? De que se tira, se tira. ¿Y sabe por qué se tira? Porque ella dice: si mi mami me dice tírate, es porque ella me va a sostener. Ella no me va a dejar golpear. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que volver a ser como niños. Por eso es que los que son como niños en la fe son los que ven la gloria de Dios. Cuando uno le pone lógica y razonamiento a todo, se desvía del propósito de Dios. Tírate. Y ella se tira. Ella no se pone a pensar. Es que la ley de gravedad dice que a tantos metros de altura se toma una velocidad de tanto, y mi mamá está muy viejita para sostenerme. Ella no piensa eso. Lo único que ella piensa es: mi mamá me dijo tírate, y si ella me lo dijo, ella me va a sostener. Si un niño puede pensar así de su papá, de su mamá, que somos seres mortales, que somos seres limitados, ¿cuánto más deberíamos confiar nosotros cuando tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es veraz, a un Dios que nunca ha fallado, a un Dios que siempre ha cumplido su palabra? El Señor dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tácitamente, ¿qué está diciendo? Si no crees, no verás la gloria de Dios. Los que van a ver la gloria de Dios son los que se atreven a creer. No me importa cómo lo va a hacer, eso no es mi problema. Mi problema es creerle a Dios. Porque el que le cree a Dios ve la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Algunos están pensando: pastor, eso está bonito,
Pero si usted conociera mi realidad, si usted supiera lo que me toca hacer mañana, si usted supiera el compromiso que tengo que cubrir mañana. Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Dios a usted y a mí? Lo que está pasando, las adversidades, las dificultades que están enfrentando, es que yo te dejé por un momento, pero te recogeré con grandes misericordias. La mayoría han escuchado la historia del aguilucho. Ese aguilucho que no sabe volar, ¿qué hace la mamá águila? Lo lanza. Y cuando el aguilucho va hacia el vacío, ¿qué siente? Me estrellé. ¿Pero qué hace el águila? ¿Lo deja que llegue a tierra? No, de pronto llega y lo levanta. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que Él está diciéndonos a través del profeta Isaías. Yo te dejo por un momentito, pero luego te recogeré con grande misericordia. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ¿para qué hace el águila eso? ¿Para que el aguilucho se asuste? ¿Se deleita el águila en que el aguilucho vea que se va a estrellar? ¿Para qué lo hace? Para enseñarle a volar. Dios te está enseñando a volar. Las dificultades que tú tienes, las dificultades que estás pasando, es parte del proceso de Dios para que aprendas a conocerle y a creer en su poder. Mira, te lo digo de otra manera. El que no ha estado enfermo no puede hablar con certeza de la sanidad divina. A mí nadie me echa cuento de la sanidad divina. Yo creo en la sanidad divina porque Él me ha sanado. Entonces tengo más propiedad de hablar de eso que el que no ha estado enfermo. A mí nadie me echa cuento de que Dios puede suplir de la nada, porque yo lo he visto. Entonces yo puedo creer. Dios lo que está permitiendo en tu vida es que tu testimonio sea más fuerte. Que cuando tú hables la gente pueda creer, porque la gente lo vio en tu vida. La gente vio que del polvo Dios te levantó y te sentó con los príncipes de tu pueblo. Dios lo que quiere es que tú aprendas a creer que eso de la sanidad no fue en el pasado, que Él todavía está sanando. Entonces, así como el águila hace con el aguilucho, Dios dice, voy a dejarlo un poquito. Yo quiero que él crezca en su fe. Yo quiero que ella crezca. Voy a dejarle un poquito. Pero no te va a dejar morir. No te va a dejar morir. No te va a dejar morir. Lo único que Él está buscando es que tu fe se vuelva fuerte. Que tu fe comience a crecer para que tú puedas dar testimonio con certeza de que el Dios en el cual nosotros hemos creído es un Dios que hace milagros. Eso es lo que Él está buscando en tu vida y en mi vida. El libro de Job nos presenta tres facetas en la vida de este hombre. Y quiero que usted note lo que pasó en estas tres etapas de la vida de Job. El libro de Job podríamos dividirlo en tres partes. Primero, el Job con una visión clara del propósito de Dios para su vida. La segunda parte del libro, el Job que pierde la visión del propósito de Dios para su vida.
la tercera parte y la última del libro, el Dios, el Job, que recobra la visión del propósito de Dios para su vida. Repito, el Job con una visión clara del propósito de Dios para su vida. Luego el Job que pierde la visión del propósito de Dios para su vida. Y en tercer lugar, el Job que recobra la visión del propósito de Dios para su vida. Evaluemos cada una de estas facetas en la vida de Job. La primera, el Job con una visión clara del propósito de Dios para su vida. Frente a la pérdida de todos sus bienes, cuando pasa de ser un multimillonario, llega a la miseria, a no tener nada. Lo perdió todo. Pero estamos hablando que en este momento Job tiene un propósito ¿qué? Claro. De la visión, tiene una visión clara del propósito que Dios tiene para con su vida. Job sabe que su vida está en las manos de Dios y que Dios todo lo que va a permitir a su alrededor es para bendición de su vida. Job lo tiene eso muy claro. Ahora viene una situación, lo perdió todo. ¿Qué hacer cuando se pierde todo? Mire lo que él dijo. Esto lo dijo ¿cuál Job? El que tiene una visión clara. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Imagínese usted, un archimillonario que invirtió todo, lo puso todo su dinero en la bolsa y de pronto quebró. Al día siguiente no tiene nada. ¿Usted cree que puede decir Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios? ¿Así reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría usted si mañana descubre que la casa, el negocio, lo que con tanto sacrificio construyó, se perdió? Un terremoto, un tsunami, alguna situación jurídica y no tiene nada. ¿Diría estas mismas palabras? Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. ¿Sabe cuándo se puede decir eso? Cuando se tiene una visión clara del propósito de Dios. Cuando yo entiendo que cualquier cosa que me ocurra, y cualquier cosa es cualquier cosa. Cualquier cosa que me ocurra es para bendición. Yo puedo decir, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos tienen una visión clara? ¿Cuántos estarían dispuestos a decir, Señor, pase lo que pase, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en ti? No creo que muchos. Eso se puede hacer cuando se tiene una visión clara de quién es Dios y qué va a hacer Dios. Cuando llega la noticia, tus 10 hijos estaban en la casa de su hermano mayor reunidos, estaban ahí en una fiesta. Y vino un ventarrón del desierto, tumbó la casa y mató a tus 10 hijos. Cuando uno va a los sepelios, no hay cosa más desgarradora que ver a una madre enterrando a su hijo. Los hijos se preparan para enterrar a sus padres, pero los padres no se preparan para enterrar a los hijos. ¿Qué cosa más desgarradora? Por un hijo que se ha perdido. Ahora imagínense en un solo instante perder los 10. Pero ese Job que escuchó esa noticia está en la primera parte del libro donde Job tenía claro el propósito de Dios para su vida. Y cuando llega la noticia, tus 10 hijos murieron, él dijo,
Dice la Biblia, rasuró su cabeza. Eso era una señal de humillación extrema. Pero dice la Biblia, y adoró a Dios. Tus 10 hijos murieron. Si a usted le llega esa noticia, ¿qué hace? Corre a ver qué fue lo que pasó. Él rasuró su cabeza y comenzó a adorar a Dios. Pero no solo se quedó adorando a Dios, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Por qué God puede hacer eso? Porque Él dice, pase lo que pase, aunque no lo entienda. Dios es Dios y Él no va a permitir que nada malo me acontezca. Oye, pero tus hijos murieron, no me importa. Dios es Dios. Algo va a hacer Dios. Sigue la prueba. Llegó la enfermedad. Todos saben que era una sarna maligna. Algo terrible. Y ya su esposa ahora sí peló el cobre. Es que de la noche a la mañana quedó en la ruina. De la noche a la mañana perdió sus 10 hijos. Es natural que esta mujer se encuentre en ese estado. Y le dijo a Job, cuando lo vio enfermo con esa sarna, todavía retienes tu integridad. Todavía vas a seguir creyendo en Dios. Todavía vas a seguir adorando a Dios a pesar de todo lo que te ha ocurrido. Esta mujer también era piadosa, pero frente a tantas adversidades, ella peló el cobre. Pero ¿cuál es la respuesta de God para ella? Tú como una mujer insensata hablas. Pero me gusta lo que sigue. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos solo las bendiciones y cuando vengan las pruebas nos apartamos? Mantener la integridad después de esta serie de situaciones, amado hermano, solo es de alguien que tiene muy claro el propósito de Dios en su vida. El problema de algunos de nosotros es que perdemos ese propósito y cuando ese propósito está perdido, el más mínimo problema, lo más leve, nos tira al suelo. Ya no quiero más. ¿Y dónde está Dios? ¿De qué me ha servido? ¿De qué me ha valido buscar a Dios? No veo nada. Las expresiones de Job son las de alguien que sabe que en todas las circunstancias, repito, en todas las circunstancias, Dios tiene un propósito. Algunos no lo entendieron. Las palabras de Job son las de alguien que sabe que en todas las circunstancias Dios tiene un propósito. Aún en ese cáncer que te declararon. Aún en ese SIDA que te declararon. Aún en esos tumores. Aún habiéndote casado ilusionada con tener tus hijos y te dijeron, tu matriz no sirve. Aún ahí Dios tiene propósito. Job lo entendía muy bien. Pero ahora nos vamos a la segunda parte del libro. Y nos encontramos con un Job que ha perdido la visión del propósito. Y frente a unas situaciones
mucho más leves que las que había enfrentado, como ya había perdido el propósito, reacciona de una manera tremenda. Él reacciona como los simples. Él reacciona como reaccionan los creyentes que no han sido marcados por Dios. Él reacciona como reaccionan los creyentes que no han tenido una experiencia con Dios. Él se quejó de Dios. Se quejó de sus amigos. Se quejó de sus hermanos. Comienza a renegar del día en que nació. Maldice al pobre hombre que le dijo a su padre: te ha nacido hijo varón. Y me preguntaba si no es lo que hacemos a veces cuando las circunstancias no son adversas. Hablamos de Dios, de la iglesia, de los hermanos, de los amigos. Mira por lo que estoy pasando. Nadie se da por entendido. Mira por lo que estoy pasando. Los hermanos me han abandonado. Mi familia me ha abandonado. Dios, tanto que le he servido y nada. Así reaccionan las personas que han perdido el propósito, han perdido la visión del propósito de Dios para su vida. Los que se han olvidado que en toda circunstancia Dios está obrando en su favor. Y cómo reacciona de esa manera. Y es aquí donde entra en escena un hombre llamado Eliú. Eliú fue el bisabuelo del profeta Samuel. Y Eliú, un hombre muy sabio, entra a hacer, valga la redundancia, entrar en razón a Job, con un mensaje diferente al de los tres amigos de Job. Los tres amigos de Job estaban desenfocados. Ellos tenían el concepto que la adversidad era el juicio de Dios. Toda adversidad es un castigo que Dios te está mandando. Por eso el mensaje de ellos va directo contra Job. Tienes que tener un pecado oculto. Y lo que hiciste tiene que ser muy grande. Porque la adversidad es de acuerdo al tamaño del pecado. Y comienza la discusión. Y Job dice: pero ¿dónde está mi pecado? ¿Cuál es mi pecado? No, tú simplemente tuviste que haber cometido un gran pecado. Y Job insiste: denme razones. No simplemente me juzguen, denme las razones. Díganme cuál es el pecado. Y llega un momento cuando estos hombres no tienen razones y callan. Y se levanta Eliú con un mensaje diferente. Job, lo que te está aconteciendo no necesariamente es producto de un pecado. Job, lo que te está aconteciendo es parte de un proceso de Dios. Dios lo está permitiendo para hacer algo muy grande en ti. Mire cómo gira el mensaje de Eliú. Eliú tenía claro que la adversidad no siempre es un castigo de Dios. Él tenía claro que la adversidad no es necesariamente la forma de Dios de mostrar su disgusto contra sus hijos. Él lo tenía bien claro. Y él dice: oh, no está bien que te rebeles de esa manera contra Dios. Porque lo que él está permitiendo
tiene propósito. Y yo te digo lo mismo que dijo Eliú a Job. Lo que está aconteciendo con tu vida es parte de ese propósito de Dios. Mire, a veces la adversidad se convierte en nuestro mejor aliado. No están de acuerdo conmigo, pero no importa. A veces, hermano, si nosotros vamos, el orgullo puede atraparnos. Entonces Dios, para evitar que el orgullo nos atrape, porque ya ustedes saben lo que dice la Biblia de la persona que se envanece, así como sube, así mismo cae. Entonces Dios hace un alto, ese tiempo de recesión, donde decimos, ¿por qué se atrancó la bendición? ¿Qué pasó? Y tú estás diciendo, pero Dios mío, y entonces yo he estado siendo fiel, ¿por qué no sigues obrando? Dios dice, mi hijo, lo que te estoy es dando el compás de espera para que puedas asimilar mi gloria, para que puedas asimilar mi bendición. En ese momento, esa recesión, esa etapa donde las cosas parecen no moverse, donde las cosas parecen no salir, ¿es una bendición o no es una bendición? Es una bendición. Porque si Dios te sigue llevando y te enalteces, después de eso, ¿qué viene? La caída. Y como no quiere que te caigas, dice, vamos a aguantar un poco. Eliú tenía eso claro y le dice, Job, mira, en todo esto, no a un Dios que quiere castigarte, no a un Dios vengativo, mira en todo esto a un Dios de propósito. Ese Dios de propósito que él había visto un día, pero que ahora ha perdido la visión del propósito. Entonces Eliú lo encamina. Y por eso usted nota en el libro que Job refutó a sus 3 amigos cada vez que hablaron, pero no así con Eliú. Porque Job entendió. O sea que lo que me está ocurriendo no es la venganza de Dios por un pecado, porque yo le estoy reclamando a él que me diga cuál es el pecado. Entonces el problema no es por ahí. Y Job escuchó a Eliú. Dios viene y le quita la palabra a Eliú, porque Eliú está hablando y hablando. Le salieron palabras de donde no se imaginaba que tenía. Y Dios dice, bueno, déjame una partecita a mí. Si usted mira el libro y es observador, el mensaje que trajo Jehová fue confirmando lo que había dicho Eliú. Si usted es observador, encuentra que al final del libro Dios le pide a los 3 amigos de Job que le lleven presente y que le digan a Job que ore por ellos. Pero no le dijo así a Eliú. ¿Está conmigo? ¿Por qué no le dijo a Eliú? Porque Eliú sí estaba en lo correcto. Cuando usted mire las palabras de Jehová, es confirmando las palabras de Eliú. Esa adversidad, Job, que estás pasando, fue lo que dijo Eliú, es parte de un proceso de Dios para hacerte más fuerte, para llevarte más lejos. Y Job lo entendió. Hoy quiero decirte, eso por lo que estás pasando, aunque algunos hermanos te han dicho, hermano, pero confiesa tu pecado. Aunque algunas personas te han dicho, pero tanto tiempo en la iglesia y no pasa nada. Es un aliado de Dios para hacerte mucho más grande de lo que hasta ahora eres. Alabado sea el nombre de Dios. Dios tiene propósitos maravillosos contigo y conmigo. Y todo esto es parte de ese proceso.
Dios, amados hermanos, dice que tiene propósito de bien y no de mal para con nosotros. Esos momentos de crisis, Dios los usa para catapultar al hombre a lugares que nunca se imaginó. Dios permite situaciones para poder levantarnos y llevarnos a lugares que jamás soñamos. Porque Dios se ha empeñado, y no sé por qué, en llevarte y en llevarme a lugares inimaginados. Bendito sea el nombre de Dios. Él está empeñado en ese propósito y lo va a hacer. Después de el mensaje de Eliú, no contiendas con Dios, porque Él es Dios, o Dios es Él. Curiosamente, el nombre de Eliú significa eso. Dios es Él. Él dice, no contiendas con Dios, porque Dios es Dios. No es sensato contender con el omnipotente. En otras palabras, es una estupidez asumir la actitud que algunos asumimos frente a la adversidad. Bueno, si Dios no me ha hecho nada, pues ya no voy a seguirlo más. Oye, es una necedad contender con el omnipotente. Ya no voy a servir más. No me dieron el cargo que yo quería, entonces hasta aquí serví. El que te perjudica eres tú. Porque no se puede contender con el omnipotente y salir airoso. Es como comenzar a darle patadas sin zapato a un aguijón. Terminas herido, reventado, dolido y el aguijón está tranquilo. Cuando las cosas no te estén saliendo, dile a tu mente, recuerda que Dios ha dicho que tiene propósito de bien y no de mal, y Dios nunca ha incumplido su palabra. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá, porque Dios es fiel a su palabra. La última parte del libro habla del Job que recobra la visión del propósito. Y este Job, de la tercera parte del libro, lo primero que hace después de haber entendido la exhortación de Eliú, después que Jehová viene, confirma la palabra de Eliú. Mire las palabras de Job. Son las palabras de alguien que ha recobrado la visión en el propósito de Dios. Ha vuelto a creer que todo lo que ocurre a su alrededor es parte de un proceso de Dios, no para castigarlo, no para hacerlo sufrir, sino para llevarlo a lugares insospechados. Cuando él recobra esa visión, lo primero que hace es cambiar el lenguaje. Nuestro lenguaje dice mucho de lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien me dijo una vez, un pastor, ¿usted quiere saber qué hay en el corazón de los creyentes? Páselo al púlpito y póngalo a hablar por 5 minutos. En 5 minutos él vomita lo que hay en su corazón. Tengo ganas de ponerlo en práctica. En 5 minutos él vomita lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora Job cambia su lenguaje y mire lo que dice. Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escape de ti. Dele un aplauso al Señor.
Aleluya. Mira lo que Él está diciendo ahora. Yo conozco que todo lo puedes. Ahora yo entiendo que tú puedes levantarme aún del polvo. Ahora lo entiendo. Que no hay pensamiento que se escape de ti. Tú todo lo tienes fríamente calculado. Tú no permites que me ocurra nada cuando tú no tienes la solución a eso que me está ocurriendo. Eso es lo que está diciendo. Oh, cualquier cosa que me ocurra, ya Dios tiene la solución. A Dios nada le toma por sorpresa, mi amado hermano. Dios tiene todo bajo control. Oh, ahora lo entiende. Y dice, yo voy a descansar en ti. Ya entiendo que todo lo puedes, que no hay nada que se esconda de ti. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Voy a decidir confiar en ti. La segunda cosa que él dijo después de recobrar el propósito: yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántos han hablado lo que no entendían? ¿Cuántos han hablado lo que no entendían? Hablar lo que no entiende es comenzar a murmurar, es comenzar a decir, yo no veo nada, yo esto, yo aquí, yo allá. Jode está diciendo, haberme yo metido con el omnipotente, haberme puesto de tú a tú con Dios. Algunos nos ponemos de tú a tú con Dios. ¿Aló? ¿Y dónde está tu poder? Y a veces, como para herirlo, parece que el diablo tiene más poder. Jode entendió que no era sabio eso. Él entendió y dijo, yo hablaba lo que no entendía. Yo era un necio. Yo era torpe al ponerme a hablar cosas que no entiendo. Pero ahora entiendo que todo lo que tú permitiste en mi vida era con propósito. ¿Cuántos creen que todo lo que Dios ha permitido en su vida es con propósito? Todo, todo. Aunque no lo entienda, acéptelo. Él dice, cosa demasiado maravillosa para mí, cosa muy grande. Job se consideraba muy intelectual, pero ahora Job está diciendo, frente a la infinita mente de Dios, yo era nada. Lo que yo estaba tratando era cosas que eran demasiado altas para mi entendimiento. Yo no podía comprender lo que Dios estaba haciendo. Tal vez tú no entiendas ni comprendas lo que Dios está haciendo, pero de que lo está haciendo, lo está haciendo. De que lo está haciendo, lo está haciendo. ¿Y sabes cuándo se va a volver eso realidad? En el momento que tú puedas creer. Tú determinas cuánto tiempo pasas en la crisis, o tú determinas cuándo basta ya. Tú lo determinas. Porque cuando tú y yo hayamos aprendido la lección, estamos preparados para ir allá donde Dios quiere llevarnos. Alabado sea el Señor. Y cierra diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto tiene que ver con lo que les dije hace un instante. El Job, que no había pasado por esa experiencia, Job era un consejero y aconsejaba a todo el mundo. Pero como él no había pasado por esa experiencia, sus consejos eran vanos. Él dice, yo sabía de ti de manera teórica, pero ahora yo lo he experimentado. Mira, Dios está permitiendo algunas circunstancias en tu vida, es para que lo experimentes y tengas fuerza y poder en tus palabras. Es una diferencia grande entre decir Dios sana cuando Dios me ha sanado, y en decir Dios sana cuando solamente lo leí en la Biblia. ¿Está conmigo?
Es una bendición, la Biblia lo dice y yo lo creo, pero cuando yo lo he experimentado. Por eso hay creyentes, entre comillas, que un día sencillamente se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento meramente teórico. Leyeron en la Biblia que un día Dios apareció y habló, hizo y dijo, y hasta allí. Pero el que ha tenido una experiencia con Dios, ¿cómo hace? ¿Cómo hago para olvidar lo que Él hizo un día en mi vida? ¿Cómo hago para decir que Él no existe cuando yo lo he experimentado? Yo un día experimenté a Dios y siempre he dicho esto. Si el mundo entero se pusiera de acuerdo y dijera, sí, estamos equivocados, la Biblia fue escrita por hombres, Dios no existe. Si el mundo entero se pone de acuerdo en eso y me toca ser el único que diga Dios es real, yo lo voy a hacer porque yo lo he experimentado en mi vida. Y yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado de una manera vivencial. Y por eso nunca jamás podrán apartarse de Él. Cuando usted vea que alguien se aparta del Señor, diga, ese no había tenido una experiencia con Dios. Alguien que ha tenido una experiencia genuina con Dios jamás podrá apartarse. Podrá estar ahí como derribado, pero vuelve y se levanta. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú le has dado razón a nuestra existencia? Quiero concluir. Dios, amados hermanos, es un Padre bueno y quiere lo mejor para sus hijos. ¿Lo puede creer? El camino hacia la bendición suele ser extraño, pero tenga por seguro que Dios sabe lo que está haciendo. Dios nunca te quitará nada si ya no tiene preparado lo que te va a dar. Dios nunca te quita si no tiene de antemano preparado algo mucho más grande de lo que el diablo te puede robar. Dios permite a veces que haya pérdida para darnos cosas mayores. Él nunca permitirá que el diablo te despoje y que quedes despojado y que quedes por ahí tirado sin propósito. No. Es mi hijo y lo mejor es para los hijos. Lo mejor es para los hijos. Dios tiene algo mejor para ti que perdiste tu empleo. Dios tiene algo mejor para ti, a quien se le dañó la nevera. Ya era hora de cambiarla. Y Él dice, si no se quema la máquina, no la cambias. Él ya no quiere que le pongas un palo para que cierre. Algunos cuando lleguen a la casa van a encontrar quemada la nevera. Y cuando eso ocurra, no te rebeles contra Dios. Ahora hasta la nevera me quemaste. Más bien dile, Señor, la quemaste. Gracias, Padre, porque me vas a dar una nueva. Bendito sea Dios para siempre. Mi amado, si tú estás pasando por esos momentos donde no comprendes ni entiendes a Dios, quiero solidarizarme contigo. Yo he pasado por esos momentos donde no entiendo a Dios, donde tengo que decirle, ¿por qué, Señor?
Pero mi consejo en esta hora es, dile, Señor, no te entiendo, pero yo he decidido creer que tú quieres lo mejor para mí. Así no te entienda, he decidido creer que tú tienes lo mejor para mí. Y yo conozco que todo lo puedes. Por eso quiero entregarte mi vida sin reserva, para que hagas en mí lo que bien te parezca. Póngase de pie. Yo conozco que todo lo puedes.